¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Insector. En el video vamos a revisar sus cartas, efectos, importancia, ratios, ventaja, desventaja, mi opinión, complementos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Si para la estrategia Insector están buscando optimización, combos y el uso más potente de este mismo, les recomiendo ampliamente que revisen videos de otros canales como The Duel Evolution, en el cual acaban mostrando el máximo potencial de este deck. En el video vamos a estar hablando y mostrando todas las cartas Insector y cuáles son sus funcionamientos, y más cercanos al final vamos a estar hablando de esta misma potencia y popularidad que tuvieron. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando los videos. Aparecieron en el set Order of Chaos en 2012, son un arquetipo de atributo oscuridad y de tipo insecto. Están orientados a la invocación de Xyz. Su funcionamiento único es que muchos de los efectos los van a obtener a través del uso de las cartas de equipo. La variación de esto es que las cartas de equipo acaban siendo los mismos monstruos Insector. Tienen una variedad de efectos para poder equipar monstruos Insector desde la mano o cementerio a ciertos monstruos en campo. Y muchas cartas Insector, cuando son equipos en campo, las vamos a poder estar enviando al cementerio para poder obtener ciertos efectos, y muchos monstruos Insector van a poder activar sus efectos cuando una carta de equipo que previamente estaba equipada a ellos cae al cementerio. La idea es utilizar la mayor cantidad de estos efectos para nuestro beneficio, sea para poder estar armando un campo inquebrantable o para poder romper incluso los campos más impresionantes que pueda presentar el rival. Su estilo de juego por los efectos naturales del deck sugiere que es un deck de beatdown, esto debido a su uso popular y a las cartas más potentes a las cuales tiene acceso, pero puede adecuarse a prácticamente cualquier estilo de juego. Pueden estar jugando a control, a OTK, a beatdown, incluso pueden llegar a tener elementos de burn gracias a cartas adicionales, pero esto dependerá absolutamente de su tipo de construcción. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Lo primero es que la gran mayoría de los efectos de las cartas Insector no son un hard once per turn, por lo que salvo los que mencionemos que tienen esta característica, entonces consideren que se pueden usar una y otra vez, siempre y cuando pongan una segunda copia o una nueva copia en campo, aunque para muchos efectos este no es el caso, ni siquiera son una vez por cadena, que es mucho de lo que ofrece este arquetipo. Primero vamos con el efecto compartido de los monstruos de main deck de niveles 1 a 4. El primero es que una vez por turno podemos equipar un monstruo Insector desde nuestra mano cementerio a esta carta. A pesar de que dice lo de una vez por turno, si ponemos una segunda o tercera copia o enviamos esta al cementerio y luego la regresamos, entonces podremos estar usando este efecto de nuevo. Sobre lo de equipar a los monstruos Insector de la mano o cementerio, es tremenda la variedad de opciones que da. Permite obtener el efecto deseado sea que lo tenemos en mano o incluso reciclar y o usar el mismo efecto muchas veces en un turno equipando una y otra vez el mismo nombre desde cementerio. Conforme avancemos hablando de los efectos, esto quedará más claro. Y el otro es que mientras esta carta esté equipado un monstruo y cada uno dará un efecto o combinación de efectos diferentes. Primero tenemos a Firefly. Para su efecto de equipo, mientras esta carta esté equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa por 1. Además, gana ataque y defensa igual al ataque y defensa de esta carta, lo cual acaba siendo algo risible considerando sus 100 puntos de ataque y defensa. Si una carta Insector se equipa a esta carta, podemos ver todas las cartas boca abajo que el oponente controla, lo que es algo bueno si el oponente tiene muchas de estas cartas y no queremos caer en una de estas como un efecto de Mirror Force o alguna condición de invocación, aunque esto mismo refleja en qué efectos no querríamos caer, y la gran mayoría de los efectos o puntos en los cuales esta sería útil acaba siendo un tanto tarde cuando tenemos el acceso a este efecto. Firefly es una carta que incluso para su momento de lanzamiento era una carta bastante mala. La modulación de nivel acaba siendo algo irrelevante debido a la existencia de Ladybug y por simples razones lógicas es una carta que simplemente no se usa. Luego tenemos a Ant. Para su efecto de equipo, el nivel de ese monstruo se incrementa por 3 niveles y gana el ataque y defensa de esta carta. Este da más estadísticas considerando a Firefly, pero aún así el incremento acaba siendo muy poco. Ganar 3 niveles es algo que podría llegar a ser útil para poder subir rápido un monstruo a un nivel deseado para una jugada de Xyz. Si el monstruo equipado fuera a ser destruido, destruimos esta carta de equipo en su lugar, lo que acaba sintiéndose como una carta de unión. Esta, aún con lo que parece, es una de las cartas más útiles respecto a la protección que puede dar. El problema de esto es que los efectos para equiparlos queremos usar en efectos y o en cartas que ayuden a generar más recursos o romper campos del rival, y si bien la protección es algo que le podría servir mucho al deck como lo explicaremos, usualmente usaremos los efectos de equipo para poder obtener mejores efectos. No se usa tampoco, pero si la protección es algo que podría cambiar mucho sus juegos, esta tendría que aparecer. Luego tenemos a Ladybug. El efecto de equipo es que el nivel de ese monstruo se incrementa por 2, además gana ataque y defensa igual al ataque y defensa de esta carta. De nuevo, los mismos efectos de Firefly y de Ant, solo que este lo hace por 2 niveles y con estadísticas igual de disparejas. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos enviar esta carta de equipo al cementerio, luego seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos, y puede ser cualquier monstruo en campo, incluso uno ajeno al arquetipo. Incrementamos el nivel de ese blanco por 1 o 2. La modulación de niveles gracias a su efecto como equipo dependerá de qué tanto se enfoquen a esto. Construcciones que buscan jugadas de Xyz o de sincro altas tienen que usar este efecto con mucha más conciencia y cuidado, usándolo sobre el
blanco que dejarán al final para este propósito, mientras que construcciones de Link no les importará esto a menos que el monstruo de Link pida niveles específicos o muy altos. No obstante, Ladybug tiene algo que es mucho más fundamental para el arquetipo, y es que no depende de cartas del rival u otras cartas en campo para poderle estar enviando del campo siendo un equipo al cementerio, lo que le da un control impresionante sobre cuándo y cómo usaremos ciertos efectos. Este en conjunto de Centipede o de Dragonfly es la forma en la cual podremos hacer esos combos tan impresionantes y característicos del deck. Por esto ya es una carta fundamental. Si bien con una copia estaríamos cubiertos debido a problemas de consistencia del deck, lo dependientes a esta carta para lo explosivas de las jugadas y de cómo queremos que esta circule, debemos usarla a números máximos. Luego tenemos a Centipede. El efecto de equipo es que el nivel de ese monstruo se incrementa por 3 niveles. Si una o varias cartas de equipo son enviadas a nuestro cementerio mientras estaban equipadas esta carta, excepto durante el Damage Step, podemos añadir una carta Insector desde nuestro deck a nuestra mano. Este es el buscador de la estrategia. El que podamos buscar cartas Insector es increíble, ya que permite buscar cualquiera, sea monstruo, magia o trampa. Tampoco es una vez por turno y ni siquiera es una vez por cadena, así que siempre y cuando podamos estar quitando los equipos del campo equipados a este monstruo, nos buscaría extenders, complementos, starters, todo lo que necesitaremos para jugar. Por la simple y sencilla razón de ser una suerte de estratos para el deck, es que también se debe utilizar a 3 copias siempre. Para Dragonfly, el efecto de equipo es que el nivel de ese monstruo se incrementa por 3 niveles, y si una o varias cartas de equipo son enviadas a nuestro cementerio mientras estaban equipadas esta carta, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial un monstruo Insector desde nuestro deck, excepto Dragonfly. El efecto de Dragonfly es exactamente el mismo que del Centipede, solo que en lugar de añadir, invoca del deck al campo. La única restricción es que no puede ser este mismo. Fuera de eso, podemos estar trayendo con este efecto tantos monstruos y nombres como queramos. Idealmente, por cómo funciona el deck, querríamos ir por Centipede porque es el que puede estar generando ventaja inmediatamente, pero también podemos ir por cuerpos para ponerlos después en cementerio, para luego poderlos equipar, para usarlos para ciertas jugadas de extra deck y similares. Centipede y esta siempre están peleando por cuál acaba siendo más útil. Dependerá muchísimo sobre el momento de juego y construcción de cuál querrían ver primero. Por lo mismo, siempre se utiliza 3 copias. Luego tenemos a Hornet. Su efecto como equipo es que el nivel de ese monstruo se incrementa por 3 niveles. Además, gana ataque y defensa igual al ataque y defensa de esta carta, compartiendo las cantidades pequeñas de los niveles 2 o inferior que no harán mucha diferencia. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos enviar esta carta de equipo al cementerio. Luego seleccionar una carta en el campo. Este es costo requerimiento. La otra carta en campo no importa su dueño o su posición. Puede ser magia, trampa, monstruo, carta boca arriba, carta boca abajo y o incluso una carta nuestra. Destruimos ese blanco. Hornet tiene 2 implicaciones muy severas para lo que es el deck. Uno es que es otro de esos blancos que equipados se pueden enviar al cementerio con toda la libertad para que lo que estaba equipado pueda activar su efecto, haciendo que su uso se compare con el de Ladybug. La diferencia es que Ladybug da niveles, por lo que no necesitamos nada más que un monstruo en campo, el cual ya explicamos que debemos de considerar para esto, pero en simple concepto para poder equipar debemos tener un monstruo Insector, así que esto se cubre fácilmente. Lo segundo, y que es lo más impresionante de esta carta, es que dependiendo de los complementos y el campo que presenta el rival, esta carta puede romper campos establecidos con una soltura impresionante. No ser una vez por turno la convierte de ser una destrucción simple y rápida en campo, como lo sería algo como un Trident o un Conquistador, algo incluso más potente que un Raigeki o un Feather Duster. Incluso debido a que podemos destruir nuestras cartas, podemos estar equipando algo a uno de nuestros monstruos, idealmente a Centipede o Dragonfly, y luego destruir este en conjunto de esa carta de equipo para poder generar 2 de nuestros efectos de los Insector principales, generando muchos más combos y extensiones. El gran problema de Hornet es específicamente que ya que destruye, implica que debe haber otras cartas en campo, haciendo que yendo primero, a menos que lo podamos usar en momentos muy específicos, será una carta que incluso nos castigue más de lo que podría beneficiarnos, pero yendo segundos es como cargar con una ametralladora. Por esto mismo se ve su uso a 3 copias. Luego tenemos a Erwick. El efecto de equipo es que el monstruo equipado gana en ataque y defensa el ataque y defensa de esta carta. 1000 de ataque y defensa son mucho más que incluso 2 monstruos que mencionamos anteriormente juntos. Cuando esta carta es enviada al cementerio mientras estaba equipado un monstruo, el monstruo que tenía esta carta equipada gana 1000 puntos de ataque hasta la fase final. Erwick está pensada para inflar un monstruo lo suficiente para poder pasar encima de cualquier amenaza. Considerando cómo se generan los combos, da suficiente soltura para lograr esto. El problema es que no tiene un control como lo tienen Hornet o Ladybug para hacer esto, así que dependemos de otros efectos, dejando un efecto que incluso sería muy útil para el deck aun si quisiera ir primero en uno demasiado situacional. Este también está ausente en la gran mayoría de las construcciones, no da ventaja, les ayuda en un aspecto que el deck puede solucionar fácilmente con el extra deck y en general no hay buenos motivos para incluirlo en las listas. Luego tenemos a Hopper. Su efecto de equipo es que el nivel del monstruo equipado se eleva por 4. Mientras esta carta esté equipado a un monstruo, podemos enviar esta carta de equipo al cementerio. Este es el costo de requerimiento. El monstruo que estaba equipado puede atacar directamente este turno. Otros monstruos no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Hopper en conjunto de Erwick está pensado para que si el oponente tiene un campo de consideración o lo dejamos bajos de puntos de vida, simplifiquemos el estado de juego a poder atacar directamente, lo cual es extraño considerando la potencia de Hornet, pero suma su versatilidad. Este efecto tampoco ayuda a los campos y si bien es exactamente la misma condición que Ladybug y o de Hornet, la restricción que pone para que solo un monstruo pueda atacar detiene que podamos usarla varias veces en
en el turno, haciendo que si bien no es un hard once per turn en su texto, por funcionamiento de la carta solo podamos usarla una vez por turno, haciendo que si bien tiene más control de cuándo va a caer al cementerio, así lo comparamos con Airwig, no tiene el uso y flexibilidad de Ladybug o de Hornet. Por lo mismo tampoco se usa, aunque muchas listas gustan de utilizarla a una o dos copias si tienen la capacidad de poner estas en el campo al final de los combos para poder poner un poco más de daño o unos cuantos cuerpos adicionales. Luego tenemos a Giga Cricket. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover un monstruo tipo insecto desde nuestro cementerio para seleccionar un monstruo insector boca arriba que controlamos. Este es el costo y requerimiento. Equipamos esta carta desde el cementerio a ese blanco, lo que ayuda para que ciertos efectos que necesitan un equipo o una carta adicional en campo puedan estar activando o usando estos mismos. Este efecto de Giga Cricket solo puede ser usado una vez por turno. Mientras esta carta está equipado a un monstruo, el ataque original de ese monstruo se vuelve de 2000 y si ataca un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing a nuestro oponente. No hay mucho que decir de la carta en sí, salvo la diferencia de Airwig y de Cricket. Cricket hace que su ataque original, su ataque base, sea de 2000, no le representa como tal un incremento de ataque, mientras que Airwig sí, es decir, si tenemos dos copias de Cricket equipadas, el monstruo va a tener 2000 de ataque no importa qué, pero si Airwig se equipó, entonces por cada copia de este estaríamos dando 1000 puntos de ataque de forma adicional. Cricket también es de las cartas que más faltan. Si pudiera ser un extender sería una carta muy necesaria y estar equipado es algo bueno, pero al mismo tiempo al arquetipo le faltan efectos para deshacerse de las cartas de equipo para poder generar cierta ventaja. Por lo mismo, también es una carta que no se usa. Luego tenemos a Gigamantis. Podemos seleccionar un monstruo insector boca arriba que controlamos. Este es el requerimiento. Equipamos esta carta desde nuestra mano ese blanco. Este efecto no es un hard once per turn, por lo que aun si este efecto es negado o si tenemos múltiples copias, podremos seguir usándolo tantas veces como podamos. Mientras esta carta está equipada a un monstruo, el ataque original de ese monstruo se vuelve de 2400, que es lo mismo que mencionamos con Cricket. Si esta carta es enviada al cementerio mientras estaba equipado un monstruo, podemos seleccionar un monstruo insector en nuestro cementerio, excepto este mismo. Este es el requerimiento. Invocamos de forma especial ese blanco. Solo podemos usar este efecto de Gigamantis una vez por turno. Este último efecto acaba siendo una extensión bastante potente. El poder reciclar cualquier monstruo insector da incluso para regresar monstruos de extra deck. El poder incrementar el ataque y también equipar son efectos que dependiendo del juego podrían ser extensiones o formas de alcanzar los objetivos de beatdown que quiere el deck. Varía mucho el uso de esta, pero en la gran mayoría de las listas aparece, solo que no hay un buen número o lógica para poder definir si se usa a una, dos o tres copias. Por último de main deck tenemos a Giga Weevil. Podemos seleccionar un monstruo insector boca arriba que controlamos. Este es el requerimiento. Equipamos esta carta desde nuestra mano ese blanco. Mientras esta carta esté equipado a un monstruo, la defensa original de ese monstruo se vuelve de 2600, que es exactamente lo mismo que Mantis pero para defensa. Si esta carta es enviada al cementerio mientras estaba equipado a un monstruo, podemos seleccionar un monstruo insector en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. A diferencia de Mantis, que es un efecto muy similar, sí puede seleccionarse este mismo. Invocamos de forma especial ese blanco. Solo podemos usar este efecto de Giga Weevil una vez por turno. No hay mucho que mencionar de forma adicional de Weevil o Mantis. Una es para la opción defensiva y la otra ofensiva. De forma obvia, Mantis sería superior por el ataque que acaba siendo un aspecto que le pesa mucho al deck, pero al mismo tiempo si lo que quieren son cuerpos en campo, Weevil podría generar dicha extensión no importa qué. Por lo mismo, Mantis se ve un poco más que Weevil, aunque acaban siendo en números bastante similares. Para el extra deck, primero para los Exis tenemos a Exastag, que es un monstruo de rango 5. Se hace con dos monstruos insecto de nivel 5. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta. Luego seleccionamos un monstruo que nuestro oponente controla o en su cementerio. Este es el costo de requerimiento. Lo equipamos a esta carta, lo que le hace una forma de remoción o de robar recursos de cementerio bastante útil. Específicamente, equipar un monstruo del rival podría jugar sobre protecciones muy potentes. Esta carta gana ataque y defensa igual a la mitad del ataque y defensa original del monstruo o monstruos equipados a esta carta por este efecto. No hay mucho que decir de Stag, pensada para meterse con el juego del rival. Tristemente tiene estadísticas muy bajas que debemos intentar compensar usando dos veces el efecto y poder robar algo de consideración. Su exigencia de rangos es algo muy sencillo para el deck. La gran mayoría de listas no lo usan por depender tanto del rival y poder sacar poco provecho de la misma. No le ayuda que no es un efecto rápido, por lo mismo no se le ve en la mayoría de construcciones, pero como una forma de poder jugar alrededor de monstruos problemáticos es buena opción tenerlo al menos a una. El otro es el Exabeetle, que es de rango 6. Son dos monstruos de nivel 6, a diferencia de Stag, este es genérico. Cuando esta carta es invocada por Exi, podemos seleccionar un monstruo en cualquier cementerio. Lo equipamos a esta carta, lo que está pensado para poder acceder a nuestros propios efectos también, aunque está limitado a su invocación de Exi y no por efecto como lo hace Stag. Esta carta gana ataque y defensa igual a la mitad del ataque y defensa originales del monstruo equipado a este por este efecto. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta. Luego seleccionamos una carta boca arriba en cada campo. Este es el costo de requerimiento. Enviamos esos blancos al cementerio, lo que está pensado como el monstruo jefe para poder lidiar con lo que sea que esté en campo. Este segundo efecto asegura que no solo nos quitaremos algo del campo rival, sino que también estaremos obteniendo un efecto gracias a lo que equipamos con su primer efecto y que luego enviamos con este segundo efecto. Idealmente un equipo que genera un efecto al caer al cementerio o a través de un monstruo que ya no está equipado, pero tiene tres problemas. Uno es que requiere presencia del campo rival, por lo que yendo primero este efecto queda inutilizado. Dos es que la carta que enviamos del campo del rival debe estar boca arriba, lo que sorprende que siendo el monstruo jefe de la estrategia no sea más flexible de lo que hace Hornet. Y tres, esta respuesta la obtenemos después de que muchos de los combos funcionaron. No obstante, también es una buena forma de poder romper los campos rivales.
mucho más considerando lo enfocado a la destrucción que están sus efectos. Tiene las mismas lógicas que Stag. Este es quizás más accesible debido a que Mantis y Weevil son niveles 6 de forma natural, aunque con la modificación de niveles que dan es muy simple ir por esta carta. Gracias a jugadas que explicaremos en los motores y cartas de complemento, este se acaba usando un poco más, pero aún con esto no debería superar su uso a una copia. El último de sus monstruos es su Link, que es Pick of Alena. Se hace con 2 monstruos de insecto. Si esta carta es invocada por Link, podemos descartar una carta, luego seleccionar otro monstruo insecto que controlamos. Este es costo requerimiento. Equipamos un monstruo insecto desde nuestro deck a ese monstruo como una magia de equipo que gana el siguiente efecto. El monstruo equipado gana 500 puntos de ataque y defensa. Esto es muy útil para poder traer al campo tanto como un nombre que nos haga falta para poder seguir generando los combos o incluso una extensión para tener más potencia. Podemos seleccionar 3 monstruos tipo insecto en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Los revolvemos de vuelta al deck. Luego robamos una carta. Solo podemos usar cada efecto de Pick of Alena una vez por turno. Este segundo efecto le da un reciclaje que es increíblemente necesario para el deck debido a cómo queremos usar los recursos y efectos. Muchas de las jugadas requieren utilizar muchos recursos rápido, tanto como de mano como del deck, y tener una forma de regresar dichos recursos y en el proceso conservar cierta ventaja es bastante útil. Es un Link excelente en todo sentido. Su único pero es que en solitario no puede más que reciclar, pero en esos puntos será una carta que no tocaría el campo en primer lugar. Esta es mucho más utilizada por la posibilidad de hacer que ciertos efectos puedan ser usados más veces en un turno, como es el caso de Centipede. Vemos uso entre 1 y 3 copias, dependiendo de qué tan dependientes sean de este, su juego largo, versatilidad en el extra deck y aspectos adicionales. Para las magias primero tenemos Armor Blast. Seleccionamos una carta boca arriba Insector que controlamos y 2 cartas boca arriba que nuestro oponente controla. Las destruimos. Es una remoción excelente aun cuando en economía de cartas quedaríamos en 0, ya que lo que enviamos al cementerio puede ser un equipo que trajimos de cementerio o incluso algo que generaría ventaja como los monstruos Giga. Estaríamos idealmente obteniendo ventaja a través de esto. El gran problema de esta es que es una carta útil yendo segundo y que no se puede buscar debido a la ausencia de Insector en su nombre, provocando que si bien sea un efecto bueno, esté de más. Tampoco le ayuda que son cartas boca arriba del rival, cosa que Hornet puede hacer de incluso mejor forma y con más flexibilidad. Aún con esto, es de las magias más útiles, aunque no lo suficiente como para ganarse un lugar en las listas. Final Insection, enviamos 5 cartas Insector que controlamos al cementerio. Este es el costo. Al ser solo cartas Insector, también estarían incluidos aquí los equipos. Destruimos todas las cartas que nuestro oponente controla. Además, durante la fase de batalla de este turno, nuestro oponente no puede activar efectos de monstruos que se activan en mano cementerio. Es su remoción masiva. Tener 5 cartas Insector en campo es relativamente simple gracias a los efectos de Dragonfly o de Centipede. No obstante ser costo, la hace una carta que si es negada o si no nos da el gane, sea un requerimiento gigantesco. En el proceso podríamos estar generando ventajas ya explicadas, pero requiere configuraciones muy específicas o estados del juego donde esta carta se convertiría en una de ganar de más, ya que tampoco se puede buscar por no tener el nombre Insector en la carta, tampoco se usa. Luego tenemos Strike Cow. Esta carta siempre es tratada como una carta Insector, por lo que se puede buscar con Centipede. Enviamos otra carta Insector desde nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio. Luego activamos uno de estos efectos. Este es costo y requerimiento, lo que ya la hace una carta tremenda por esta flexibilidad. Puede ser la carta con la que empezamos el turno, la carta con la que extendemos, la cual hace que cierto equipo se vaya al cementerio y por ende obtenemos cierta ventaja. Esa flexibilidad es lo que la hace tan buena. Elegimos un monstruo Insector desde nuestro deck y lo invocamos de forma especial o lo equipamos un monstruo Insector que controlamos, permitiendo sacar lo mejor del nombre elegido, sea como complemento o como un extender. El otro efecto es que equipamos una magia de equipo Insector desde nuestro deck a un monstruo Insector que controlamos. Solo podemos activar un Sectrike Cow una vez por turno. Sectrike fue la carta entregada del Create a Card Project y es impresionante en todos los aspectos. Les ayuda con su horrible dependencia a su normal summon, da el nombre que le falta al arquetipo, sea como equipo o como un monstruo en campo, puede usar recursos en campo o mano. Sus defectos son ser hard once per turn y que requiere un nombre Insector, que si bien lo mencionamos como una ventaja, en manos específicas podría ser algo que no permita siquiera activarla. Aún con esto, es un Hero Leaves o un Armory Call para el arquetipo. Siempre se tienen que utilizar a 3 copias. Para sus equipos cuentan con 3 y comparten la restricción de que solo se lo podemos equipar a un monstruo Insector. Para lo que hace cada una, primero tenemos a Axe Sectahawk. El monstruo equipado gana 1000 puntos de ataque y cuando el monstruo equipado declara un ataque, nuestro oponente no puede activar magias o trampas. Y el otro es Crossbow Sectarow. Gana 500 de ataque. Nuestro oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de efectos de monstruo que estén equipados. Axe y Crossbow son cartas que no tienen uso. Sectarow podría ser bastante útil si estamos rompiendo el campo rival a través de Hornet, pero por no ayudar a la construcción de los campos, ninguna de estas acaba apareciendo en las listas de forma regular. La otra sería Sword Sectaliber. Gana 800 de ataque y defensa. Si esta carta boca arriba en el campo es enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Insector en nuestro cementerio. Añadimos ese blanco a nuestra mano. Sword es la más útil por el reciclaje que brinda. Tiene la ventaja de que obtenemos su beneficio si la carta es enviada estando boca arriba del campo al cementerio, no importa la forma. Así que por Exi, Link, destrucción, perder el monstruo al que estaba equipado por cualquier otro efecto, obtendremos este reciclaje. Pero este es un efecto obligatorio, así que si por alguna razón debían conservar recursos allí como para el efecto de Pick of Alena, perderán dichos recursos. Sword se utiliza siempre, solo que sus números varían tanto como los de Pick of Alena. Para sus trampas primero tenemos Gauntlet. Seleccionamos un monstruo Insector boca arriba que controlamos. Este es el requerimiento. Equipamos esta carta ese blanco. Ganan 1000 puntos
puntos de defensa y no puede ser destruida por efectos de cartas del oponente. Una protección interesante considerando lo vulnerables que son los monstruos Insector. Este incluso es permanente, por lo que podríamos ponerla algo que genere ventaja continua como Centipede o Dragonfly. Tristemente, al ser una trampa y no ayudar a la construcción de los campos, le limita mucho, aunque es de las mejores cartas a las que tienen acceso de magias y trampas. Aun con esto de forma regular no se usa. Luego tenemos Orb. Seleccionamos un monstruo Insector boca arriba que controlamos. Equipamos esta carta ese blanco. Ganan 500 de ataque y defensa. Cuando exactamente un monstruo Insector que controlamos es seleccionado por un efecto de carta, excepto durante el damage step, podemos enviar esta carta equipo al cementerio. Este es el costo. Negamos su efecto. Una protección un tanto específica. Si bien serviría para cuidar dicho monstruo, no destruye la carta. Así que si es un efecto continuo o una vez por turno, no estaríamos obteniendo ninguna ventaja. Tampoco se usa. Sect Conversion. Cuando un monstruo boca arriba Insector que controlamos es seleccionado para un ataque, seleccionamos el monstruo atacante. Equipamos el monstruo que es atacado al monstruo que está atacando. Tomamos control del monstruo equipado mientras está equipado con un monstruo Insector por este efecto. Es su suerte de crackdown temático. Incluso podemos usar dicho efecto para atacar o usar sus efectos contra el rival. Le ayuda muchísimo el que podamos equipar al monstruo Insector para luego sacar provecho de esta misma. El problema es que está pensada para la fase de batalla, haciendo que solamente sea en turno 2 y comprometiéndose en pelea. Si quitamos el equipo de esta carta, entonces ya no tendríamos control del monstruo del rival, y encima no tiene el nombre Insector, por lo que hay que robarla o buscarla con otros efectos del deck. Esta tampoco se utiliza. La última es Variable Form. Una vez por turno podemos activar uno de estos efectos. Seleccionamos dos monstruos Insector boca arriba que controlamos. Equipamos uno al otro. O seleccionamos un monstruo Insector que controlamos que es una carta de equipo. Invocamos de forma especial ese blanco en modo de defensa boca arriba. Carta que puede dar cierta versatilidad tanto para llenar el vacío que tenemos en algún punto del juego, eludir selecciones o incluso sorprender al rival. Tristemente, al ser una trampa le quita mucho de sus posibles usos y como la gran mayoría de piezas no tiene el nombre Insector, imposibilitando su búsqueda. Tampoco se utiliza, aunque en lo que ofrece es una de las cartas más útiles. Para el plan de juego queremos poder utilizar la versatilidad de efectos tanto de equipar como siendo equipos y de cuando ciertas cartas pierden un equipo para poder obtener la configuración que nos permita alcanzar la victoria, sea para poder generar un campo inquebrantable o para poder romper los campos del rival. Para esto, todos los monstruos Insector de nivel 1 a 4 permiten equipar otro monstruo Insector desde la mano cementerio ellos mismos para poder empezar con esto. Incluso los de nivel 6, los Giga, pueden hacer esto a través de sus propios efectos desde mano, o incluso Cricket que lo haría desde cementerio removiendo otro monstruo tipo insecto desde allí. Sobre los efectos que darían cada uno, todos los Insector de nivel 1 a 4 dan entre aumentos de ataque y defensa dependiendo sus propias estadísticas y modificar los niveles del monstruo equipado entre 1 y 4 niveles, permitiendo idealmente facilitar la invocación de nuestros monstruos de Xyz de rango 5 y 6. Para los beneficios individuales, Firefly permite ver las cartas boca abajo del rival, permitiendo no caer en efectos que mermen nuestra ventaja o sabiendo cómo debemos usar y o construir los campos. Ant, que da una protección como equipo similar a lo que hacen los monstruos de unión. Ladybug, que se puede enviar como equipo en cualquier momento para seleccionar un monstruo en campo para que gane 1 o 2 niveles, ayudando con las jugadas de Xyz. Centipede, que si pierde un equipo permite buscar cualquier carta Insector del deck a la mano. Dragonfly, que permite invocar cualquier Insector del deck al campo, excepto este mismo, también perdiendo un equipo como Centipede. Y los efectos de estos monstruos no son ni una vez por turno ni una vez por cadena. Hornet, que se puede enviar como equipo al cementerio para seleccionar otra carta en campo y destruirla. Airwig, que equipada da 1000 puntos de ataque y defensa y si se pierde como equipo da 1000 puntos de ataque hasta el final del turno. Hopper, que permite que un monstruo pueda atacar directamente pero solo puede atacar dicho monstruo. Y por la parte de los niveles 5 y 6 mencionamos sus capacidades para equipar y estando equipados tienen también la capacidad de modificar el ataque y o defensa original de lo que están equipados. Cricket hace el ataque original de 2000, Mantis de 2400 y Weevil hace de 2600 la defensa. También tienen efectos secundarios como que Cricket permite hacer daño de piercing, mientras que Mantis y Weevil, si se van al cementerio y estaban equipados, permitirán revivir a otro monstruo Insector. Mantis reviviendo lo que sea menos este mismo y Weevil reviviendo incluso a este mismo. De complemento tenemos los monstruos de extra deck. Picofalena es su link que permite por una carta en mano equipar un insecto desde el deck a otro monstruo insecto que controlamos, dando el complemento necesario para las jugadas. Stag, su rango 5 que permite robar monstruos del rival, sea de campo o cementerio para equiparlos a este. Beetle, que en su invocación de Xyz equipa algo de cualquier cementerio a este y permite enviar una carta boca arriba de cada lado del campo al cementerio. Ambos Xyz ganan de ataque y defensa la mitad del original de dichas estadísticas dependiendo de qué tienen equipados. Les acompañan sus magias y trampas. Para sus magias, Armor Blast es su suerte de 2x1 que permite incluso enviar equipos para poder generar más ventaja. Final Insection, que enviamos 5 cartas Insector desde el campo al cementerio para destruir todas las cartas del rival. Sectile Co-Wow es su Hero Leaves o Armory Call temático, o sus magias de equipo siendo Sectahawk, Sectaro y Sectaliber, que permiten incrementar sus estadísticas, así como no permitir que el rival pueda activar efectos en cierta fase, no responder efectos del monstruo equipado o incluso darnos reciclaje de cartas del cementerio de vuelta a la mano. De sus trampas tenemos Gauntlet, que se equipa y da una protección continua de efectos por destrucción. Orb, que si el monstruo equipado es blanco de selección de un efecto permite negar este. Sect Conversion, que es su suerte de crackdown temático, en el proceso incluso equipando un monstruo Insector que controlamos al monstruo que atacó. Y Variable Form, que es la forma que les permite tener interacciones
invocaciones como si fueran monstruos de unión para equipar un Insector a otro o para que un Insector equipado se invoque al campo. El conjunto de estos y de la mano de muchísimos complementos hacen que podamos tener una capacidad de spam y de destrucción temible para poder o armar el campo más potente posible para que el rival no pueda jugar o para poder romper cualquier campo establecido. Para las ventajas, tiene una severa ausencia de efectos hard ones per turn. Esto le permite usar ciertos efectos que muchos decks no tienen acceso en primer lugar y que el poder usarlos en múltiples puntos se vuelve algo de no creerse. El poder invocar desde el deck y agregar del deck a la mano las piezas y nombres más importantes son lo que le dan un potencial que muy pocos decks pueden imaginar. Siguiendo con el punto anterior, no creo que haya un deck que tenga tan marcado que pueda destrozar campos enteros. Muchos arquetipos tienen acceso a estos efectos, pero son gracias a efectos tipo Raigeki o Harpy's Feather Duster. El que Hornet exista como una carta y la potencia que le da yendo segundo es algo que puede aniquilar incluso los decks más potentes que han existido. No solo tiene una ausencia de efectos hard ones per turn, sino que tampoco tiene restricciones. En ningún punto del juego nos vemos limitados a solo usar cierto tipo de carta para ese turno o por el resto del turno. Si acaso las limitaciones son de usar su tipo y nombres de arquetipo, por lo que se pueden usar en conjunto de cualquier motor, arquetipo, carta tipo tech, carta de poder y complemento que podamos imaginar. La cantidad de combos a los cuales tienen acceso es verdaderamente ridícula y depende mucho también de sus complementos y construcción, pero el límite acaba siendo el espacio en el extra deck y cuántas veces podemos cumplir con los requerimientos de equipar y o de invocar las piezas que necesitamos. Por lo mismo de que mucho de su potencia está ligada a sus complementos, permite que conforme vaya evolucionando el juego, este se hará mucho mejor. Y esto se dará tanto por cartas de su nombre, soporte a insectos, soporte a cartas que usan cartas de equipo y que también aparezcan piezas de extra deck que le solucionen sus problemas. Que fuera de fusión, todos los demás métodos de invocación naturales de extra deck los pueden utilizar. Considerando lo que exige jugar Insector de forma pura, tiene muchísimo espacio en el extra deck. Usando los números que mencionamos, tendrían como mucho 5 espacios utilizados. Eso les da 10 o más espacios dependiendo de su construcción para poder acceder a cartas de poder o complementos para hacer mucho más potente el deck o solucionar sus problemas. Al mismo tiempo es bastante peculiar que no es completamente dependiente de su extra deck. Si queremos usarlo y es completamente necesario para poder extender y solucionar situaciones o problemas puntuales del deck, pero pueden prescindir de este fácilmente por la potencia de sus extensiones y efectos, especialmente de Hornet. El poder usar recursos desde cementerio le permite usar ciertas cartas que usan recursos desde la mano y también para que en turnos posteriores puede echar mano de cualquier nombre desde cementerio, haciendo que se puedan usar en prácticamente cualquier punto. Gracias a la manipulación de niveles le permite acceder a jugadas que no deberían de en primer lugar. El arquetipo tiene en mente poder usar monstruos de rango 5 y 6, pero dependiendo de su juego no es ni siquiera descabellado llegar a jugadas de rango 8 o 9, incluso superiores. Tiene acceso a efectos que cualquier deck potente tiene y requiere: un buscador, invocar desde deck, destruir, reciclar, y esto ni siquiera es una vez por turno. Pueden aprovechar de varias formas la destrucción, aun si el oponente tuviera acceso a efectos o cuerpos que pudieran pasar sobre nuestros recursos en campo. Dependiendo de la configuración de estos, podríamos, aun con la interrupción del oponente, seguir jugando y o ganar el efecto. Siguiendo con el punto anterior, complementos y jugadas naturales le permiten al deck destruir o usar sus propias cartas para ciertos efectos y todavía estar avanzando en el plan de juego. Aun si se llega a paralizar el turno por mano del rival, debido a lo explosivo que son los turnos, obliga al oponente a que tiene que ganar y o condicionar mucho el juego para que perdamos. De otra forma, el siguiente turno tenemos acceso o a poder jugar y tener la potencia de un primer turno, o poder usar todos los recursos que usamos el turno anterior otra vez, lo que contra la mayoría de decks esto es algo letal. Siguiendo con el punto anterior, aun con lo rápido que es su juego y por ende el gasto de recursos, es muy difícil poder hacerle frente en el juego largo. Puede que el rival pueda sortear y soportar el efecto de Hornet 4 o 5 veces, pero no lo hará para un segundo o tercer turno. Es muy injusto lo que puede entregar este deck en ese respecto. Su capacidad de top deck es absurda. Si bien dependen de ciertas combinaciones como de Dragonflight y o Centipede con Hornet y o Ladybug, es increíble la cantidad de juegos que pueden dar la vuelta y se pueden robar con esto. Puede hacer que sus jugadas sucedan aun si hay que sacrificar recursos como de la mano de Hornet y algún equipo, pero los combos y jugadas acaban siendo tan potentes que pocas veces importará cuando veamos el campo final. Debido al funcionamiento de las cartas, al ser equipos pueden eludir cartas que se metan con efectos de monstruos. Y por último, el deck es tan bueno y potente como lo es su construcción y maestría con el mismo, por lo que requiere un conocimiento amplio y construcción adecuada a su estilo de juego, lo que exige bastante tiempo y es muy entretenido y complejo poder llegar a ese punto, lo que acaba siendo un desafío. Para las desventajas, es tan dependiente a su invocación normal que da vergüenza. Podemos tener manos y elementos de turnos explosivos y letales, construcciones y extensiones para poder dejar campos ridículos de 8 negaciones, pero si la normal summon se ve afectada, tendremos que pasar sin poder hacer mucho más. No tiene acceso a extenders naturales, no tiene una suerte de doble invocación normal, una invocación especial adicional, quitando la carta nueva, que si bien se puede buscar, depende de una configuración muy específica. Incluso las extensiones las tenemos de mano de los Insector Giga, que dependen de un cuerpo en campo y que estos puedan caer al cementerio. Se traba mucho. Si bien no hay una carta específica que pida invocación normal como tal, todas en teoría
estrategia exigen el uso de esta, por lo que se vuelve un punto de ahogo muy claro para el rival. No tiene ninguna clase de protección. El único efecto de este tipo es el de Ant, y estamos tan orientados y necesitamos tanto los efectos de Dragonfly y de Centipede que si bien el querer protegerlos podría ser algo prioritario, acabaríamos sacrificando la potencia de los combos por jugar seguros. Son monstruos de ataques muy pequeños, por lo que les cuesta mucho trabajo cerrar los juegos rápido. Gracias al extra deck esto se puede solucionar fácilmente, pero en versiones puras les cuesta muchísimo, aún con campos llenos por completo. Son demasiado dependientes de sus cartas principales, dígase Sektrike, Centipede, Dragonfly, Ladybug y Hornet. Si no vemos al menos dos de estos en un turno o se meten con el efecto de estos, muy seguramente no haremos nada más que pasar el turno. Todas sus interacciones quitando el efecto de Beetle, que es su rango 6, son a través de destrucción, sea por batalla o por efecto, por lo que decks que se beneficien de esto o que no se les pueda dañar a través de esta interacción serán juegos casi imposibles de ganar. Como sucede con muchos de los arquetipos viejos, sus cartas y efectos se nota que fueron diseñados para otra época, y si muchos de sus efectos en ese momento se sentían muy simples, hoy en día dan para que no se piensen si quieren utilizar. Esto es incluso mucho más notorio cuando el deck no ha tenido una evolución en absoluto. Tienen una severa ausencia de un monstruo jefe. Los monstruos de sí tienen usos lógicos e interesantes, pero es ridículo el pago de lo que idealmente sería su objetivo final, considerando la potencia enferma de sus cartas principales. Sus efectos son de Ignition, lo que le da oportunidades gigantescas al rival para meterse con nuestras jugadas. Son muy susceptibles a interrupciones, y debido a cómo generan y buscan, tanto sus piezas de combo como sus piezas elementales son prácticamente débiles a todas las interacciones del juego. Son completamente estáticos en el turno del rival, lo que jamás es una buena característica. Aún teniendo los espacios del campo llenos, el rival se debe concentrar solo en romper el campo, haciendo que los complementos sean demasiado importantes para el deck, más de lo que deberían incluso. Para poder empezar las jugadas necesitamos la invocación normal, equipar algo desde mano cementerio, que dicha pieza sea la correcta e intentar resolver el efecto del monstruo que estaba equipado. Solo en esos 4 pasos es casi imposible que el rival no tenga una forma de interrumpir, mucho más cuando vamos segundo, lo cual acaba siendo muy contradictorio considerando que el diseño de las cartas sugeriría estar yendo segundo todo el tiempo. A pesar de que tenemos múltiples combinaciones para poder generar los impresionantes combos, tenemos la torpeza de que muchos de estos efectos dependen de ir segundo o de tener acceso a un nombre muy específico previamente. Son absolutamente dependientes del uso del cementerio, tanto a generarlo como a usarlo. No tienen acceso a un negador natural, lo que los hace víctimas de efectos como de Nibiru. La gran mayoría de sus efectos se sienten bastante viejos. Lo único de valor que conservan como tal es la ausencia de efectos hard ones per turn. Sus estadísticas son patéticas. Es muy triste que monstruos rivales de muy poco ataque le pongan tantos problemas. De forma simple, orientando recursos a esto, empiezan a tener problemas contra monstruos de 3200 de ataque o superior, pero con las jugadas naturales que quiere el deck para aprovechar al máximo sus recursos, le pueden surgir problemas incluso frente a monstruos de solo 2500 puntos de ataque. Por su diseño natural se acaba los recursos demasiado rápido. Tiene formas de contrarrestarlo como usando Picofalena o usando cartas desde cementerio, pero si usando los recursos específicamente de extra deck no podemos ganar o se rompe este de alguna forma, muy seguramente vamos a perder. Es un deck difícil, no es un DDD o péndulo, pero sí representa una barrera para jugadores que se les dificulta el combo. Es increíble la cantidad de aspectos de los cuales hay que tener un registro, y si lo llevan a su máxima expresión para alcanzar jugadas de rango alto, esto se incrementa de forma considerable. Y por último, dependerá por completo de su percepción y qué estilo de juego les gusta, pero el deck tiene dos graves características adicionales. Uno es que es muy claro cuándo vamos a ganar o a perder. Ganaremos cuando el rival no tenga interrupciones y perderemos cuando se le haga algo a nuestro primer efecto importante. Y si logramos hacer nuestra jugada, se siente mucho como jugar en solitario. La cantidad de tiempo que toma generar los combos es muy alta, lo que aun cuando los caminos y complementos sean diferentes y requieran una inversión considerable de tiempo, se puede volver aburrido el jugar solo. Al mismo tiempo, esto no lo hace una buena opción para torneos contra tiempo. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero es el uso de las cartas Infernal Knight, y para esto hay que recordar el efecto de los monstruos Insector principales, siendo Centipede y Dragonfly. Estos van a ganar sus efectos cuando una carta de equipo que estaba equipada a ellos acabó siendo enviada al cementerio, y gracias a varias cartas de los Infernal Knight podemos tener un control superior de cómo vamos a lograr esto. Esto sería específicamente a través de Infernal Knights Durendal o de Hautecler. Estas se pueden estar equipando un monstruo, las enviamos al cementerio para poder estar obteniendo cierto valor. Idealmente tendría que ser una búsqueda como para poder estar yendo por Olivier o de Roland, y con esto vamos a estar generando dicho efecto. De forma adicional, Olivier y Roland se pueden estar equipando a monstruos. Olivier lo hace enviando un equipo desde la mano o boca arriba en el campo al cementerio, con lo cual estaríamos incluso provocando esto mismo. Este acaba siendo un monstruo de tuner de nivel 1 cuando acaba haciendo esto, e incluso podríamos con esto acceder a jugadas de sincro. Y por la parte de Infernal Knight Roland acaba siendo un equipo adicional, con lo cual podríamos generar el efecto de destrucción de Hornet y todavía podríamos estar avanzando en las jugadas. Todas estas cartas se pueden estar buscando a través de Heritage of the Chalice y pueden dar complementos bastante interesantes. Si quieren mucha más información del funcionamiento de los Infernal Knight, tenemos un video orientado a estos explicando cómo funcionan estas cartas. Podrían llegar a encontrar algún otro complemento que
les puede estar sirviendo. De forma adicional, y tiene bastante sentido considerando el tipo de la carta, las cartas de los V-Troopers son excelentes complementos. Esto es específicamente por dos cartas, que es su Link 2, que es Armorhorn, y su Link 4, que es el Invincible Atlas. Por la parte de Armorhorn nos acaba dando una invocación normal adicional, lo que permitiría poner una segunda copia de Dragonfly, de Centipede o lo que sea que vayamos a estar necesitando. Y por la parte de su Link 4, que acaba siendo Invincible Atlas, le da un monstruo jefe de forma natural de mucha consideración. Son 3000 puntos de ataque o 5000 si acabamos tributando un monstruo tipo insecto. Incluso este permitiría estar tributando un monstruo insecto para poder estar trayendo cierta pieza como Sting Lancer, el cual teniéndolo en campo o incluso por su propio efecto permitiría estar teniendo acceso a un counter, lo que les puede ayudar muchísimo. Son varias las cartas que tienen sinergia, como poder tener un extender a través de Scale Bomber y luego destruir una carta en campo. Se pueden ayudar de forma muy peculiar y también valdría la pena que les echaran un vistazo. V-Trooper también cuenta con un video en el canal en el cual explicamos a fondo el funcionamiento de todas las cartas. Muchos jugadores gustan de utilizar las cartas Danger para poder estar acelerando y para poder poner más cuerpos en campo. El deck se caracteriza por poder estar accediendo a jugadas de Link muy impresionantes y con esto podríamos estar incluso viendo más cartas del deck y asegurarnos que las jugadas van a ser más consistentes. Para el último conjunto de cartas tenemos las orientadas al Cocoon of Ultra Evolution. Este específicamente es gracias a la Quick Play Cocoon of Ultra Evolution, que permite tributar un monstruo insecto que esté equipado con una carta de equipo para poder estar invocando cualquier otro monstruo insecto desde el deck. Esto nos permitiría que aun cuando tenemos una configuración que está incluso lejos de ser la ideal, como lo puede ser Firefly y Ant, que son cartas que no empiezan el combo de ninguna forma, podríamos estar utilizando esta para poder estar buscando los nombres principales como Centipede y o Dragonfly. Es una excelente opción. Al mismo tiempo tenemos el uso de Parasite Paranoid para poder estar equipándolo desde la mano y que podamos estar accediendo al efecto de Hornet. Para cartas en solitario primero tenemos Dragonbite, que en su invocación normal permite invocar de forma especial un monstruo de nivel 4 inferior insecto desde nuestra mano. Esto permitiría tener un segundo cuerpo. Este es un monstruo tuner, por lo que abre la posibilidad a jugadas de sincro e incluso permite remover cuerpos para poder estar incrementando su nivel. Es una carta bastante reciente, pero tiene muy buena sinergia incluso en el atributo. Para otras cartas tenemos el uso de Gizmek Yata, que permite tributar un monstruo para poder estar invocando de forma normal otro del mismo tipo y atributo, y nos hace que no podamos invocar más monstruos por el resto del turno a menos de que sean de ese tipo, lo cual no acaba afectando considerando que la estrategia idealmente es de monotipo y de monoatributo. Esto incluso podría estar generando ciertas extensiones o ciertas búsquedas. El uso de Mathematician o del Armageddon Knight para poder estar enviando las piezas necesarias al cementerio, algo como Magician Souls para poder tener un extender. De no ser así, hay muchas veces que el deck quiere estar enviando ciertas piezas al cementerio para poder acelerar. Esto pueden ser ciertas cartas de complemento, pueden ser ciertas cartas como los equipos naturales o incluso los mismos monstruos de equipo, tanto para poder estar acelerando como para poder estar activando los efectos de Centipede o de Dragonfly. Ya que son monstruos de atributo oscuridad, muchos juegan al Dark Armed Dragon. Tiene cierto control de qué está cayendo al cementerio y en qué cadencia, y con esto podríamos estar poniendo un monstruo jefe rápido en campo que podría facilitar mucho los juegos. También, ya que son monstruos de atributo oscuridad y va a depender mucho de sus complementos, pero podrían llegar a tener acceso a jugadas de caos. Si tienen complementos de luz pueden estar yendo por algo como el Black Luster Soldier, y de no ser así pueden estar empezando por las mismas jugadas de caos simplemente para poder estar teniendo ciertos complementos. Ya que el deck utiliza sus recursos de forma tan rápida, tener algo que los pueda reciclar rápidamente es algo bastante bueno. El uso de Exodius para poder estar regresando incluso a las cartas del extra deck podría ser un extender bastante interesante. Muchas estrategias buscan estar enviando al Dragon Buster Destruction Sword al cementerio para luego poderlo estar equipando a través del uso de Beetle. Este lock ya vimos que tuvo uso competitivo a través del Union Carrier y de Dragon Link. El último de los monstruos acabaría siendo el Codebreaker Zero Day, que idealmente podemos estar generando de forma simple tantos cuerpos en campo que podríamos utilizar este en conjunto de los cuerpos de extra deck para poder subir rápido a la misma escalera de Link. Podría darnos destrucción de magias y trampas, lo cual no es algo problemático considerando que tenemos a Hornet, pero con esto tendríamos más cuerpos de Link para más jugadas potentes. Por último tenemos el uso de Hand Traps para poder contrarrestar al oponente o para poder hacer que nuestra jugada sea más segura. Tenemos el uso de Ash Blossom, tenemos Nibiru para poder deshacer un campo establecido, Cyframe Gear Gamma si es que nuestra primera jugada, específicamente Sektrike si busca ser interrumpido, el uso del Fantastical Dragon Phantasmate si es que el oponente usa Links para poder regresar ciertas cartas de vuelta al deck para podernos dar cierta protección, el uso de Sauravis en caso de que el oponente esté utilizando cartas que seleccione como Effect Veiler o Infinite Impermanence, e incluso Infinite Impermanence para poder interrumpir de alguna forma el turno del rival. Para cartas de magia primero tenemos Poder de Robo, primero tenemos a las cartas Pot of Extravagance se recomendaría solamente para versiones que utilizan los monstruos de Link para poder estar resolviendo problemas muy puntuales, como con el uso de monstruos Nightmare o de monstruos Borrel. Esta acabaría dando bastante ventaja, pero también podría dejarnos fuera de utilizar ciertos efectos. Pot of Desires, ya que este podría estar generando mucha ventaja, todas las piezas las podemos utilizar a 3 copias, así que sería muy difícil que acabáramos removiendo todas de un tipo. Pot of Avarice debido a la velocidad con la que utilizamos nuestros recursos, y por último Pot of Prosperity para poder estar excavando mucho más profundo y estar encontrando la pieza que nos hace falta. Para más poder de robo tenemos Allure of Darkness, ya que todos los monstruos son de atributo de oscuridad, Upstart Goblin para poder hacer un deck de
39 cartas, el uso de Small World que acaba siendo un rota para prácticamente cualquier carta, a pesar de que nos costaría una carta en mano, con esto nos aseguraríamos que estaríamos buscándonos un complemento, el uso de Verdant Sanctuary que cuando un monstruo insecto es destruido por carta o por efecto, permitiría buscarnos otro insecto con el mismo nivel, con esto podríamos estar compensando un tanto el efecto negativo que estaríamos usando de Hornet en el primer turno. También podríamos estar utilizando algo como Mystical Space Typhoon o Twin Twister para poder estar destruyendo nuestra misma carta de equipo y poder estar generando dichos efectos. Tenemos que utilizar la mayor cantidad de cartas que nos permitan jugar contra interrupciones. Cartas como Called by the Grave, Crossout Designator, Instant Fusion a través de algo como Millennium Eye Restrict o el Magical Midbreaker Field nos permitirían hacer que las jugadas sean mucho más seguras. Incluso Midbreaker Field ayudaría a que no destruya nuestras cartas. Todavía podemos nosotros mismos destruir nuestras propias cartas, pero no lo pueda estar haciendo el oponente. Foolish Burial para enviar el nombre al cementerio que nos hace falta para luego estarlo equipando. Algunos extenders como Monster Reborn o World Legacy Succession, ya que poner monstruos de Link en campo es algo bastante sencillo. Algunas otras cartas como Insect Imitation para tributar a un monstruo e invocar de forma especial a un monstruo insecto cuyo nivel sea un nivel superior al monstruo invocado. Con esto podríamos estar tributando algo como Ladybug para poder estar accediendo a Centipede o Dragonfly. De forma similar tenemos algo como Transmodify o Downbeat que acaba siendo exactamente lo mismo, solo que Transmodify es para un nivel superior y Downbeat es para un nivel inferior. El uso de Double Summon, ya que somos increíblemente dependientes a este y con esto incluso podemos estar rompiendo los campos. Y hablando de poder romper los campos, necesitamos cartas para poder simplificar los campos o poder romperlos de forma más simple. Cartas como Dark Ruler No More, Lightning Storm, Harvest Fire Duster, Raigeki, Forbidden Droplet o Evenly Match nos permitirían hacer que esta tarea sea mucho más simple. Incluso no necesitamos deshacernos de este, solamente necesitamos desactivarlos para luego acceder a la jugada de Hornet y poder romper estos. Para cartas de trampa no hay una específica, pero hay muchas versiones que utilizan Threatening Roar para asegurar que nuestros puntos de vida van a estar a salvos y para que en nuestro turno podamos estarnos orientando a poder utilizar a Hornet y ganar los juegos. De forma adicional hay que tener en mente arquetipos que puedan sacar provecho de la destrucción de las cartas propias. Esto ayudaría a que cartas como Hornet, que son incómodas de ver en primer turno, las podamos estar utilizando con mucha más soltura. Para esto idealmente tendríamos arquetipos como The Unchained o The Metal Foes para poder estar empezando con esto, pero le da un muy buen futuro a las cartas y vale la pena tener este punto en mente para complementos que se puedan utilizar. Para el extra deck primero tenemos el uso de Salamangreat Almirage. Este idealmente está pensado para poder estar enviando ciertas piezas al cementerio y que luego los podamos estar utilizando. Va a llegar a ser muy rara la situación en la cual va a acabar siendo útil, pero incluso esa misma protección a destrucción podría llegar a ser algo beneficioso. Muy pocas listas gustan de utilizar a Firefly, pero el Incuribo también podría cumplir con esa tarea de enviarlo al cementerio. El uso del IP Masquerena para poder tener cierta interacción en el turno del rival, y el uso del Shinobi Insect Hagakuremino es precisamente para que si necesitamos utilizar el efecto de Hornet en nuestras propias cartas en primer turno, todavía podamos tener ciertas extensiones. El uso del Link del Buster Blader para poder estar invocando a este, estar enviando al Dragon Buster al cementerio y luego estarlo equipando con el efecto de Beetle para poder hacer que el oponente no pueda estar accediendo a su extra deck. Ya que utilizamos muchos monstruos de nivel 3, muchos jugadores los acaban utilizando como un pequeño motor para poder estar accediendo a Cherubini. Este a su vez estaría tirando cierto monstruo de nivel 3 que idealmente tendría que ser una de las piezas para poderlo conectar con el uso de los Phantom Knights. Estas dos piezas incluso son bastante relevantes para lo que tenemos del juego competitivo hoy en día. Necesitamos piezas de versatilidad. Cartas como los Nightmare, como lo habíamos mencionado, serían bastante ideales. Incluso por las mismas flechas o por la forma en que acaban enviando recursos al cementerio, no acaba importando porque acabaríamos acelerando o las mismas piezas de los Insectors se pueden utilizar desde cementerio después. Incluso pueden llegar al uso de algo como el Seraphim Papillon para poder estar reviviendo algo. Consideren que el primer efecto es obligatorio, por lo que esto tendría que ser a través del IP Masquerena o esperando a que 2 turnos en el futuro pueda servir. Por último tenemos monstruos de Link superiores, monstruos de Link 4, monstruos de Link 5 para poder solucionar problemas o para poder tener mucha más potencia. Saryuja, ya que poner cuerpos en campo no es algo difícil, solo recuerden que tienen que ser monstruos de nombres diferentes, lo que podría llegar a ser problemático. El uso de Borreload o Borrel Sword para poder poner más daño en campo o para poder pasar sobre monstruos a los cuales no se les pueda hacer target. El uso de Mech Knight Crusadia Abramax que acaba siendo mucha presión para muchos decks, incluso este acaba dando ganes injustos. Access Code Talker para poder romper campos. Unchained Abomination para poder estar aprovechando la destrucción que nos da Hornet o la misma fase de batalla, o incluso acabamos generando tantos cuerpos que no sería difícil poder utilizar la Underworld Goddess of the Close World para poder deshacernos de algo que está utilizando el rival. Por último, para los monstruos de Xyz, a pesar de que podamos estar utilizando monstruos incluso de rango 1, ya que los monstruos de nivel 1 y de nivel 2 no son unos que vayamos a poner mucho en campo, no los vamos a estar considerando, pero a partir de monstruos de rango 3 en adelante son muchos de los cuales vamos a poder sacarles ventaja. Algunos de estos tenemos al Cicada King, que este puede estar dando una negación, incluso puede dar extensiones para monstruos de tipo insecto, el uso del Phantom Knights o Break Sword para incluso estar seleccionando nuestras cartas de equipo y que podamos estar accediendo a sus ventajas, el uso del Nightmare Shark para poder atacar directamente, luego este se podría estar mejorando a Zeus, el número 75 nos acabaría dando una negación bastante necesaria, el uso del Gagaga Cowboy, ya que hay muchos juegos en los cuales nos vamos a quedar a muy pocos puntos de poder estar ganando esto y de poder estar robándolo, así que podría ser una muy buena opción para poder cerrar los juegos.
Tornado Dragon para odio a magias y trampas, Abyss Dweller para estrategias que se enfocan mucho al cementerio, Daigusto Emerald para ese reciclaje cuando Picofalena no sea suficiente, cuando todavía necesiten más recursos, Diamond Direwolf para cuando generan tantos cuerpos que necesitan hacer espacio en campo, algo similar a lo que vivieron los Infernity cuando estuvieron vigentes, el uso del Evil Swarm Nightmare o del Evil Swarm Thanatos para poder estar llenando ciertos espacios, con esto incluso pueden llegar a paralizar, pueden robarse juegos a través del Rider's Knight gracias al atributo de estos para luego mejorar al Arc Rebellion Dragon y poder acabar el juego rápidamente, el uso de algunos monstruos de rango 5 como el Chrono Valley Vimana para poder tener acceso a una negación, o el uso de Artifact Dorendal para que cuando el oponente llegue a buscar una carta le acaben cambiando la mano por completo. Algunos otros monstruos tenemos al 61, al Volcasaurus, que acaba compartiendo la lógica del Gagaga Cowboy para poder cerrar los juegos rápidamente, el uso del 39, el Utopia Beyond para poder hacer que el beatdown sea incluso mucho más prolífico, el uso de Beatriz para poder enviar ciertas piezas específicas al cementerio, este tiene muy buena sinergia con la jugada del Buster Dragon que acabamos mencionando en la anterior sección, el uso del Red Eyes Flare Metal Dragon, ya que se acaban presentando campos tan potentes, con este podrían ponerle un contador al oponente para que se pueda acabar matando solo, el número 38 para tener negaciones de magias, para poder redirigir ataques, el uso del Infinitrack Earth Slicer para poder pasar al beatdown de forma mucho más prolífica, el uso del Ghost of Max para poder hacer daño, todos estos se pueden acabar mejorando hasta Zeus. Estos monstruos enlistados son solamente algunos de los cuales pueden estar utilizando, pero puede ser cualquier monstruo de Xyz de rango 3 y superior. Va a depender muchísimo de cómo acaben manejando sus recursos y cómo acaben orientando su propia construcción. De rareza Collector Rare tenemos a Dragonfly, Hornet y Sectrai Cow-Wow. De rareza secreta tenemos a Exabeetle. De rareza ultra tenemos a Exabeetle, Exastag, Gigamantis, Sectrai Cow-Wow, Insector Axe, Sectahawk, Insector Sword, Sectaliber y Sect Conversion. De rareza super tenemos a Centipede, que es de OTS, a Dragonfly, Hornet, Picofalena, Armor Blast e Insector Axe, Sectahawk. De rareza rara tenemos a Centipede, Dragonfly, Exabeetle, Exattack, Gigacricket, Hopper, Hornet, Ladybug, Final Insection, Insector Crossbow, Sectarrow, Insector Sword, Sectaliber, Final Insection e Insector Orb. Y de rareza común tenemos a Ant, Centipede, Dragonfly, Airwig, Firefly, Gigaweevil, Ladybug, Picofalena, Insector Gauntlet y Variable Form. De forma adicional, este arquetipo cuenta con un playmat original que se entregó en el World Championship Qualifier de 2012. Para notas y comentarios finales, la situación del arquetipo de Insector es una de las más peculiares, no solamente por su jugabilidad actual, sino por lo que ha significado para el juego. Es uno de los pocos arquetipos que pueden presumir que fueron campeones mundiales. Esto sucedió en 2012, y este arquetipo, este deck, acabó siendo tan potente que provocó muchos golpes a este mismo y también a muchos complementos que utilizaban. Incluso para el tiempo en el cual este arquetipo fue creado, acababa siendo uno tan potente que si llegábamos a resolver Dragonfly, esto prácticamente significaba que habíamos perdido el juego y muy seguramente el oponente se iba a acabar rindiendo allí para poder estar ahorrando tiempo y poder intentar darle la vuelta al match en los siguientes juegos. Es muy interesante que un arquetipo que tenga este título de campeón mundial no pueda hacer nada y tenga muchas dificultades para poder estar llevando el juego que se exige actualmente. Y a pesar de que no es el único arquetipo campeón mundial que tiene estas problemáticas, estas características, lo que sí es muy interesante es que el arquetipo se sigue basando en exactamente esas mismas cartas de ese campeonato mundial. A pesar de que han habido cambios y han aparecido elementos que le permiten ser un mejor deck, como la invocación de Link. No obstante, para las cartas que podemos considerar útiles hoy en día, son exactamente las mismas cartas que teníamos en ese momento, lo cual acaba siendo algo bastante peculiar porque mientras más pasa el tiempo, más se desarrollan nuevas cartas, más aparecen estrategias y cartas viejas del mismo arquetipo pueden llegar a tener nuevos usos y por ende darle mucha más potencia o nuevos planes de juego. Para algunos ejemplos de esto tenemos a los arquetipos de DDD o de Cosmo. Por la parte de DDD, la forma en la cual este arquetipo ha evolucionado es no menos que impresionante. Incluso hoy en día las construcciones han estado dejando atrás piezas que en otro momento eran fundamentales, como el uso de Lamia, para poder utilizar otros nombres ahora como Baphomet u Orthros. Por la parte de Cosmo hay piezas que siguen siendo bastante fundamentales, pero hay otras que anteriormente como Farm Girl eran mucho más importantes y que hoy en día siguen apareciendo en las construcciones, pero es simplemente para poder tener más versatilidad. Para el caso de Insector, para lo que teníamos en 2012 y lo que tenemos hoy en día en 2022, siguen siendo exactamente las mismas cartas útiles. Hoy en día tienen dos cartas adicionales muy buenas a través de Picofalena y Sex Strike, pero acaban siendo cartas tan buenas, tan específicas y que les ayudan en tantos problemas que tiene el deck, que es bastante obvio del por qué se acaban utilizando. Pero esa diferencia de que no puedan estar utilizando otras cartas está muy marcada, así lo comparamos con otros arquetipos. Insector también tiene esa flexibilidad y potencia de muchos otros arquetipos. Hace unos cuantos días le hicimos su revisión a Evil Eye e incluso comparte características de potencial con decks que revisamos el año pasado, como de Magiki o de los Uship. Y esto es que hay ciertas mecánicas, hay ciertas interacciones que todavía no están desarrolladas y que todavía se podrían dar cartas nuevas para esto en el futuro. Para lo que comparte con Evil Eye es que Hornet puede acabar destruyendo nuestras propias cartas, y si tuviéramos más formas de poder generar ventaja a través de hacer esto, se podría hacer mucho más potente. Por la parte de ese vacío de lo que todavía se podría acabar explotando en el futuro, es que es impresionante que hoy en día nos hacen faltas de poder estar aprovechando cartas de equipo para poder estar equipando monstruos más rápido, y estas dos características lo hacen
ser un deck bastante prometedor. Y si esto acabamos sumando a la ausencia de efectos hard ones per turn, este se podría ser bastante importante en el futuro. Si les gustan los decks de tipo insecto, orientados a la invocación de Xyz, con una potencia abrumadora, el uso de las cartas de equipo, con una impresionante flexibilidad de construcción, que sus cartas puedan ser utilizadas como una pequeña base, un pequeño motor, que sus objetivos puedan ser tan variados como les permitan sus complementos y decisiones de construcción de deck, un deck que requiere prácticamente una maestría para poder estar optimizando y utilizar en su máxima capacidad, y por lo mismo poder aprovechar al máximo sus recursos, son solamente algunos de los elementos que puedo mencionar del por qué tendrían que estar volteando a ver la estrategia de Insector. De forma adicional, si disfrutan de utilizar los arquetipos de Dragonity o de Infernity, este acabaría siendo un arquetipo que disfrutarían mucho. Por la parte de los Dragonity es por poder utilizar ciertos monstruos como equipo y luego poder hacer jugadas más potentes por este, y por la parte de Infernity es que acaba siendo un número bastante reducido de cartas que acabamos utilizando, pero la potencia y los complementos es lo que lo acaba convirtiendo en un deck tan entretenido. Insector ya dejó su marca en el juego, es un deck muy querido pero también muy odiado por muchos, y lo que ofrece el deck es bastante interesante en realidad. Pueden simplificar su uso y aprovechar al máximo la ausencia de efectos hard ones per turn para poder utilizar a Hornet, para poder romper campos, o para poder poner tantos cuerpos en campo como les sea posible para poder estar accediendo a invocaciones de Link altas, o pueden incluso optimizarlo y estar agregando las piezas que ustedes considerarían que podrían llevar esta estrategia al siguiente nivel, y se acabaría siendo incluso un deck mucho más potente. Ya hemos visto la concepción de muchos híbridos de la mano de los Insector y los vamos a continuar viendo gracias a la flexibilidad que tiene, pero acaba ofreciendo muchas posibilidades para cualquier jugador. Como mencioné, lo pueden simplificar y puede ser un deck que aprendan a jugar en una sola tarde, o puede ser incluso un arquetipo que les pueda llevar más de un formato el poder estar aprendiendo y dominando. Este incluso, a diferencia de muchos otros arquetipos de los cuales hemos hablado, de este sí valdría la pena que estuvieran consiguiendo las piezas más importantes. Recientemente en The Grand Creators fueron reimpresas las piezas más importantes y acaban siendo tan pocas y tan baratas que valdría la pena que tuvieran este deck para el futuro. Si bien Insector no ha presentado una evolución en su juego en los últimos 10 años, acaba teniendo tantos buenos elementos a su favor que es simplemente una estrategia que le falta una pieza, un elemento para poder explotar, por lo que valdría la pena que tuvieran el conocimiento de cómo utilizarlo, de cómo enfrentarse a este mismo por cualquier situación que se pudiera dar en el futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Insector. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte en el futuro? Si lo usan, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para poder complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.